Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes o días, según la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Adrián Espinosa, soy estudiante de LITA y en este video voy a hablar acerca de la simbología, pseudocódigo y elementos clave en la programación, esto para la clase de fundamentos de programación. Comenzaremos con lo que sería la simbología y reglas para la construcción de diagramas. Aquí tenemos la simbología de programación, que son que es el estudio de los símbolos o el conjunto de estos. Un símbolo, por otra parte, es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con su objeto. El más usado en programación es diagrama de flujo y se define como la representación detallada en forma gráfica de los pasos a seguir para la solución de un problema de computadora. También se define como una representación gráfica de un algoritmo, donde un algoritmo es una secuencia de pasos finitos para la solución de problemas. Sus principales símbolos son inicio y fin. Su función es representar el inicio y el fin de un proceso. También tenemos las líneas de flujo, que su función es indicar la siguiente instrucción. Tenemos entrada y salida, que su función es representar la lectura de datos en entrada y la impresión de datos de salida. Tenemos el proceso, que su función es representar cualquier tipo de operación. Y tenemos la decisión, cuya función es analizar una situación con base en valores verdadero y falso. Estos serían algunos de los ejemplos. Esto sería así como lo comentábamos, simbología y reglas para la construcción de diagramas. Después pasamos a pseudocódigo y para palabras reservadas y comentarios. Palabras reservadas, también tenemos su clasificación de gráficos. Es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Diagrama de flujo, como tenemos aquí el ejemplo. También tenemos no gráficos, que representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo o pseudocódigo. Tenemos aquí un ejemplo: inicio, edad es entero, escriba cuál es su edad, lea edad. Si edad es mayor o igual a 18, entonces escriba eres mayor de edad. Fin, si, escriba fin del algoritmo y fin. El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar. Posteriormente es como un falso lenguaje, pero en nuestro idioma, en el lenguaje humano y en español. El pseudocódigo y palabras reservadas. El pseudocódigo original utiliza para representar las acciones sucesivas palabras reservadas en inglés, similares a sus homónimos en los lenguajes de programación tales como son start, end, stop, if, then, else, will, end, repeat, until, etc. La escritura de pseudocódigo existe normalmente la indentación sangrilla en el margen izquierdo de diferentes líneas. Tenemos el algoritmo nombre, marca el comienzo de un algoritmo y le adjudica un nombre. Inicio marca el comienzo de un bloque de construcciones. Fin marca el fin de un bloque de construcciones. Leer, variable, entrada de datos. El programa lee un dato desde un dispositivo de entrada. Escribir, salida de datos, sirve para que el programa escriba un dato en un dispositivo de salida. Repetir, bucle repetir, las acciones se repiten en tanto la condición que debe ser una expresión lógica sea verdadera. Mientras, bucle mientras, las acciones se repiten en tanto la condición que debe ser una expresión lógica sea verdadera. Después tenemos los ejemplos, que el algoritmo que pide un número y escribe en su cuadrado. Algoritmo cuadrados: 1 var entero n número n cuadrado. Inicio, escribir dime un número, leer n número, punto y coma n cuadrado. SQR un n número, escribir n cuadrado. Y tenemos el fin. Bueno, esto fue con pseudocódigo y palabras reservadas y comentarios. Después tenemos los identificadores, tipos de datos y conversiones.
Aquí tenemos unos ejemplos, los voy a explicar ahorita. Los identificadores en programación son nombres utilizados para identificar variables, funciones, clases u otros elementos en el código. Los identificadores pueden estar compuestos por letras, dígitos y el carácter de subrayado, pero deben seguir ciertas reglas como comenzar con con una letra o subrayado y no contener espacios. Además, es recomendable elegir nombres descriptivos y significativos para facilitar la comprensión del código. Y aquí tenemos los ejemplos de mi variable, suma total, nombre de usuario, nombre guión bajo usuario, perdón. También tenemos los tipos de datos, que los tipos de datos en programación son utilizados para definir el tipo de información que puede ser almacenada en una variable. Los lenguajes de programación ofrecen varios tipos de datos como enteros, int, que se los muestro. Aquí tenemos un int, que así se representa. Tenemos números de punto flotante, float, y double. Ok, después tenemos los caracteres. Vamos a pasarnos aquí, que sería char, cadenas de texto, string. También tenemos los booleanos, que sería boolean, entre otros. Cada tipo de dato tiene características y rangos específicos. Un ejemplo de declaración de variables en diferentes tipos de datos en Java sería int, que es un número, sería edad igual a 25. Double, que es otro tipo de variable. Double, altura, sería digamos 1.75. Char género, aquí ingresamos una variable m de masculino. String, nombre, que sería el equivalente a Juan. Y el boolean es mayor de edad, y para decir que es true, que es verdad. Ok, las conversiones de tipos de datos permiten transformar un valor de un tipo de dato a otro. Estas conversiones pueden ser necesarias cuando se requiere utilizar una variable de un tipo de dato en una operación o asignación que espera un tipo de dato diferente. Las conversiones pueden ser implícitas, automáticas o explícitas mediante una operación de conversión específica. Tenemos un ejemplo más bien les voy a explicar un ejemplo de conversión explícita de tipos de datos en Java. Digamos que tenemos aquí, que ponemos int número entero. Ok, este es igual a 10. Y tenemos double. No va. No nos vamos a confundir. Double número decimal, que va a ser igual a double número entero. Continuamos aquí abajo. Conversión explícita de int a. Muy bien, también estas dos líneas que pusimos aquí se usan para poner comentarios sin que afecte el código. Ok, es importante tener en cuenta que las conversiones pueden implicar la pérdida de información si el rango del tipo de dato de destino es menor que el tipo de dato de origen. Por lo tanto, es fundamental comprender y tener cuidado al realizar conversiones de tipos de datos para evitar errores o resultados inesperados. Recuerda que los conceptos de identificadores, tipos de datos y conversiones son fundamentales en la programación
y forman parte de los fundamentos necesarios para desarrollar aplicaciones y resolver problemas de manera eficiente y efectiva. Después nos pasamos a operadores y expresiones. Ok, tenemos a los operadores y expresiones, los operadores, operadores aritméticos. Los operadores aritméticos se utilizan para realizar operaciones matemáticas en programación. Estos operadores actúan sobre valores numéricos y permiten realizar operaciones como suma, resta, multiplicación, división y módulo, que es el resto de la división. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que sería la suma, que se utiliza para sumar dos valores. Resta se utiliza para restar un valor de otro. Multiplicación, que se utiliza para multiplicar dos valores. Tenemos la división, que se utiliza para dividir un valor por otro. Y tenemos el módulo del porcentaje, que se utiliza para obtener el resto de la división entre dos valores. También tenemos los operadores de asignación, que los operadores de asignación se utilizan para asignar valores a variables. Asignación, tenemos aquí el signo de igual, que se utiliza para asignar el valor de la expresión de la derecha al operando de la izquierda. Por ejemplo, tenemos que x es igual a 5, y entonces ahora así le asignamos el valor del 5, se lo asignamos a x. Ok, continuamos. Tenemos también los operadores relacionales, que se utiliza para asignar el valor se utilizan para comparar dos valores y devuelven un resultado booleano, verdadero o falso, que indica si la relación es verdadera o falsa. Ok, aquí también tenemos el igual, que compara si dos valores son iguales. Tenemos el diferente, tenemos el diferente, que compara si dos valores son diferentes. Tenemos el mayor que también, compara si un valor es mayor que otro, menor que, compara si un valor es menor que otro. Tenemos el mayor igual que, compara si un valor es mayor o igual que el otro. Y también tenemos el menor igual que compara si un valor es menor o igual que otro. Por último tenemos los operadores lógicos, que se utilizan se utilizan para para combinar o invertir condiciones lógicas y obtener un resultado booleano. Tenemos un ilógico, que se representa no me salió. Bueno, esto con doble i, y devuelve verdaderos si ambas condiciones son verdaderas. Tenemos el o lógico, que devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. Tenemos la negación lógica, que invierte el valor de una condición. Estos operadores son fundamentales para realizar operaciones lógicas, tomar decisiones y controlar el flujo de ejecución en los programas. Es importante comprender el funcionamiento y la precedencia de los operadores para escribir el código correcto y eficiente. Además, los operadores pueden combinarse en expresiones más complejas para realizar cálculos y comparaciones más avanzadas. Bueno, ya para terminar, en este video estuvimos viendo lo que fueron la simbología para reglas de construcción de diagramas, pseudocódigo, palabras reservadas y comentarios, identificadores, tipos de datos y conversiones, y por último operadores y expresiones. Es demasiado importante para la programación, por eso estamos aquí con los fundamentos, el dominio y uso de cada uno de estos temas, por lo que sí, para que después nos pueda apoyar junto con la lógica de programación y poder desarrollarnos mejor. Les recomiendo seguir consultando si tienen dudas en internet o YouTube, tienen buenos tutoriales. Y bueno, este sería el tema que quería explicar el día de hoy. Gracias por su tiempo.